Dicen que cuando todo estaba perdido, ella caminó sin rumbo, solo con una promesa en el corazón. Esta es la historia de Alejandrina, una madre que nunca imaginó que su vida cambiaría para siempre en un día de octubre, cuando la esperanza parecía haberse ido para siempre. Alejandrina Ponce vivía en Lima, en una casa modesta donde el trabajo diario y la fe sencilla sostenían los días. No era una mujer especialmente devota. Creía en Dios, sí, pero su vida era tan agitada que pocas veces tenía tiempo para detenerse a orar. Su hijo Luis era su tesoro más grande, un niño alegre, lleno de vida, que iluminaba la casa con sus risas. Todo parecía normal, hasta aquella tarde en que el destino decidió poner a prueba la fe de una madre. Luis tenía apenas 2 años cuando el accidente ocurrió. Alejandrina estaba en la cocina preparando la cena, mientras el pequeño jugaba cerca de la escalera. Un ruido seco interrumpió su rutina. Cuando corrió a mirar, lo encontró inmóvil, su cuerpo pequeño en el suelo, su rostro pálido, sin reacción. El grito que salió de su garganta fue el de una madre que siente cómo la vida se le escapa de las manos. Los vecinos acudieron, el pánico llenó la casa, y minutos después una ambulancia rompía el silencio con su sirena. En el hospital, los médicos hicieron lo que pudieron. Las horas se volvieron eternas. Alejandrina rezaba, lloraba, gritaba sin entender. Finalmente, un médico se acercó con una mirada grave. «Señora, hemos hecho todo lo posible. Su hijo está muy mal. No hay pronóstico favorable. Lo siento». Fueron palabras que perforaron su alma. Todo su cuerpo tembló. Quiso gritar, quiso pelear con el destino, pero no salía voz. En su mente solo una frase se repetía: «No puedo perderlo. No puedo». Esa noche Alejandrina no pudo quedarse quieta. Miraba a su hijo conectado a tubos, con el sonido frío de las máquinas llenando el cuarto. En su pecho crecía una sensación extraña, una mezcla de desesperación y una fuerza que la empujaba hacia algo que no entendía. Salió del hospital con el niño entre sus brazos. No sabía a dónde ir. Caminó por las calles sin rumbo, sin pensar, con el corazón apretado. Lima dormía, pero en sus calles se preparaba algo que ella no sabía. Esa noche, la imagen del Señor de los Milagros salía en procesión. La multitud se reunía. Las velas encendidas iluminaban el aire morado del mes de octubre. Y entre la multitud, una madre desesperada caminaba sin saber que estaba a punto de encontrar su destino. Alejandrina no conocía la historia del Cristo Moreno. Nunca había participado en una procesión. Pero al ver la multitud, algo en su interior se encendió. Escuchó los cantos, vio los rostros llenos de fe y sintió un impulso. Se acercó al altar improvisado, donde la imagen avanzaba lentamente, rodeada de incienso y plegarias. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Sostuvo a su hijo contra el pecho, levantó la mirada y dijo en voz temblorosa: «Señor de los milagros, si me lo devuelves con vida, si me das la oportunidad de volver a escucharlo reír, te prometo que vestiré el hábito morado y te serviré todos los años de mi vida. No te pido riquezas, no te pido nada más que mi hijo». Algunos de los presentes se giraron a mirar. Una mujer en la multitud se acercó, le tomó la mano y dijo: «Confía, hija, el Señor escucha las promesas sinceras». En ese momento, mientras la imagen pasaba frente a ella, una brisa cálida recorrió el lugar. Las velas titilaron. Un silencio repentino cubrió a la multitud. Alejandrina sintió que el cuerpo de su hijo se movía. Miró hacia abajo y vio cómo Luis, aquel niño que horas antes no respiraba, comenzaba a mover sus pequeños dedos. Primero apenas un gesto, luego un suspiro leve, un movimiento débil, pero real. El corazón de Alejandrina se detuvo por un instante. Gritó su nombre: «¡Luis!», y el niño respondió con un gemido. La gente alrededor empezó a murmurar. Algunos lloraban, otros levantaban las manos al cielo. «¡Es un milagro!», dijo una anciana. Alejandrina cayó de rodillas, temblando sin poder creerlo. El aire olía a incienso, a flores y a fe viva. No había explicación médica posible, pero allí estaba su hijo,
respirando, abriendo los ojos, mirándola con una inocencia que cortaba el alma. Corrió de regreso al hospital con el niño en brazos. Los médicos no podían entenderlo. Los informes eran claros: daño severo, sin respuesta neurológica. Pero frente a ellos estaba Luis, moviendo las manos, intentando pronunciar palabras. Le hicieron pruebas, exámenes y no hallaron explicación. Uno de ellos, conmovido, le dijo: «Señora, esto no tiene sentido. No hay razón médica para que su hijo esté vivo. Pero aquí está». Ella no necesitaba razones. Sabía lo que había pasado. Sabía quién había intervenido. En su corazón ya no había duda. El Señor de los Milagros había escuchado su promesa. Pasaron los días y el pequeño Luis se recuperó completamente. Los médicos seguían desconcertados, pero Alejandrina solo repetía que había sido la mano del Cristo Moreno. Desde entonces, cada octubre, ella cumple su promesa. Viste el hábito morado, camina descalza por las calles de Lima acompañando la procesión y lleva una pequeña fotografía del niño que volvió a respirar. Los años pasaron y aquel niño creció. Hoy Luis es adulto, fuerte, y cada año acompaña a su madre a rendir homenaje al Señor que les devolvió la vida. Él mismo carga el anda, con lágrimas en los ojos, agradeciendo en silencio por aquel día en que todo parecía perdido, y la fe de una madre movió lo imposible. Muchos la han escuchado contar su historia. Algunos dudan, otros se conmueven, pero nadie puede negar que algo fuera de lo común ocurrió. Hay quienes dicen que la fe es una ilusión, que los milagros no existen. Pero Alejandrina sonríe cuando escucha eso. Ella lo vivió. Ella sintió cómo la muerte se alejaba y la vida regresaba. Sabe que hay fuerzas que no se ven, pero que actúan cuando un corazón se entrega por completo. Y cada vez que ve al Señor de los Milagros avanzar entre la multitud, siente que el mismo viento de aquella noche vuelve a tocarle el rostro, recordándole que Dios nunca abandona a una madre que ora con amor verdadero. Desde aquel día, su casa se llenó de velas moradas y fotografías. En una esquina, una pequeña imagen del Cristo Moreno preside el hogar. Cada mañana, Alejandrina enciende una vela y murmura: «Gracias, Señor, por mi hijo, por este milagro que me dio fe». Y cuando el sol se pone, se sienta junto a la ventana, mira las luces de la ciudad y piensa en aquella noche en que caminó sin saber a dónde iba, siguiendo solo una voz dentro del alma. Una voz que la llevó al lugar exacto donde la fe y el amor se encuentran. Una voz que cambió su destino para siempre. Después del milagro, la vida de Alejandrina cambió para siempre. Los días que siguieron fueron una mezcla de asombro y gratitud. Los vecinos, al enterarse, comenzaron a visitarla, algunos con curiosidad, otros con lágrimas en los ojos. Querían ver al niño que había regresado de la muerte. Querían tocarlo, escucharlo reír, comprobar con sus propios ojos lo que decían los rumores. En el barrio se hablaba del suceso como de algo que no tenía explicación humana. Fue la mano del Señor de los Milagros, decían los ancianos en la esquina, mientras las mujeres del mercado comentaban: esa madre tenía un corazón de fe verdadera. Poco a poco, Alejandrina se convirtió en una especie de símbolo para todos. No era una santa, no buscaba atención, pero su historia corría de boca en boca, encendiendo algo en los corazones dormidos de quienes habían olvidado creer. Luis, que semanas antes había estado al borde del abismo, se recuperaba día a día. Los médicos lo vigilaban, incapaces de comprender. Cada análisis mostraba una mejoría inesperada. Sus reflejos, su respiración, su coordinación, todo regresaba sin secuelas. Uno de los doctores, que se había mostrado escéptico, la detuvo un día al salir del hospital. «Señora Alejandrina», le dijo, «he visto muchas cosas en mi carrera, pero esto me ha hecho pensar. Si existe un poder más allá de la ciencia, su hijo es la prueba de ello». Ella le sonrió con humildad y respondió: «No fue mi fuerza, doctor, fue la fe. Yo solo pedí con el corazón». Aquel hombre bajó la mirada, como si esas palabras lo atravesaran, y se quedó en silencio largo rato. Con el tiempo,
Alejandrina sintió que su promesa no terminaba solo con vestir el hábito morado. Había algo más profundo que debía cumplir. Comenzó a participar en el grupo de cargadores del Cristo Moreno, ayudando en las procesiones, cocinando para los devotos, cuidando a los ancianos que ya no podían caminar hasta el recorrido. Cada octubre, cuando Lima se teñía de morado, ella se preparaba con devoción, lavaba su túnica con esmero, la planchaba con ternura y colocaba sobre su pecho una pequeña medalla con la imagen del Señor de los Milagros. Cada paso en la procesión era un agradecimiento silencioso. Cada lágrima que rodaba por su rostro era una oración viva. La multitud la conocía, muchos la saludaban, otros le pedían que rezara por ellos. Tú que fuiste escuchada, le decían, reza por mi hijo, por mi madre, por mi fe. Pero no todo fue fácil. Hubo quienes dudaron, quienes la señalaron diciendo que inventaba su historia, que todo había sido coincidencia o exageración. Alejandrina nunca discutió. Respondía siempre con la misma calma. Yo vi lo que vi. No necesito convencer a nadie. Solo doy gracias. En su interior sabía que el verdadero milagro no había sido solo que su hijo volviera a respirar, sino que ella había aprendido a creer, a confiar sin ver. Ese era el regalo que el cielo le había dejado. Luis, ya un niño lleno de energía, creció con ese ejemplo. Cada vez que veía a su madre prepararse para la procesión, le ayudaba a colocar las flores, a encender las velas y la acompañaba en silencio. A veces le preguntaba, «Mamá, ¿cómo supiste que el Señor te escucharía?» Ella lo miraba con ternura y decía, «No lo supe, hijo, solo sentí que debía hablarle». Y cuando una madre habla con fe, el cielo escucha. Los años pasaron y el milagro nunca se borró de la memoria del barrio. En cada procesión, la gente contaba la historia a los nuevos devotos. Decían que había una mujer, una madre sencilla, que había desafiado la desesperanza y había ganado. Algunos peregrinos venían de lejos solo para conocerla, para escucharla relatar aquel momento en que la vida regresó. Alejandrina siempre lo contaba del mismo modo, sin adornos, sin exageraciones. Decía, yo estaba perdida y él me encontró. Yo no lo buscaba, pero su misericordia me salió al encuentro. A veces, mientras hablaba, su voz se quebraba, no por tristeza, sino por la emoción de recordar lo que había sentido aquella noche. Cada palabra suya era como una llama que encendía algo en los demás. Mujeres, hombres, jóvenes, todos la escuchaban y por un instante sentían que los milagros eran posibles también para ellos. La casa de Alejandrina se convirtió en un pequeño santuario. En una esquina, una mesa cubierta con flores moradas, velas encendidas y la imagen del Cristo Moreno. Allí llegaban personas de distintos lugares, a veces desconocidos, que tocaban la puerta solo para pedirle que rezara con ellos. Nunca decía que no. Los recibía, los escuchaba, oraba con ellos y luego les ofrecía un poco de pan y café. Decía que compartir era otra forma de agradecer. En esas tardes, la luz del atardecer se filtraba por la ventana y bañaba el altar en tonos dorados. Parecía como si el mismo cielo bendijera aquel hogar. Con el tiempo, Luis también desarrolló una profunda fe. No era fanático, ni buscaba reconocimiento, pero sabía que su vida era un regalo. A los 16 años, pidió unirse a los cargadores del Señor de los Milagros, como lo hacía su madre. Alejandrina lloró de orgullo. Ver a su hijo, aquel niño que una vez sostuvo entre sus brazos mientras agonizaba, llevando ahora el anda del Cristo que lo había salvado, era el cumplimiento perfecto de su promesa. Durante la procesión, mientras el peso del anda descansaba sobre su hombro, Luis levantaba la mirada al cielo y decía en silencio, «Gracias, Señor, por mi madre, por su fe, por mi vida». Aquellas palabras se perdían entre los cantos, pero ella las sentía, como si su corazón y el de su hijo latieran al mismo ritmo. Un año, una periodista local escuchó su historia y decidió hacer un reportaje. Alejandrina dudó al principio. No le gustaba la atención,
Temía que su fe fuera malinterpretada, pero aceptó porque creyó que contar su testimonio podía fortalecer la fe de otros. La grabación se realizó en su casa, con las velas encendidas y el sonido de rezos de fondo. Mientras hablaba, las lágrimas caían sin que ella pudiera detenerlas. Dijo que el milagro no era un recuerdo lejano, sino una presencia constante. No hay día que no despierte y le diga gracias. No hay día que no sienta su mirada sobre nosotros. Cuando el reportaje salió al aire, miles de personas la vieron. Algunos enviaron cartas, otros se acercaron a la iglesia buscando consuelo. El sacerdote de su parroquia la llamó y le dijo: «Tu fe ha despertado a muchos. Dios te usó como instrumento». Ella solo respondió: «Yo no hice nada, padre. Fue Él quien obró». Años después, cuando Alejandrina envejeció, su andar se volvió más lento, pero su mirada seguía llena de luz. Cada octubre, aunque el cuerpo ya no respondía igual, insistía en acompañar la procesión. Sus hijos, ahora adultos, le pedían que descansara, pero ella respondía: «No puedo dejar de caminar con él. Mientras tenga aliento estaré allí». Y cumplía su palabra. La gente la veía pasar, sostenida por su hijo Luis, vestida de morado, con un rosario en la mano. Algunos aún susurraban su historia al verla. «Esa es la madre del milagro», decían los más viejos. Y cada año, cuando la procesión pasaba frente al hospital donde todo comenzó, Alejandrina se detenía, miraba las ventanas iluminadas y cerraba los ojos. En silencio, daba gracias una vez más. La última vez que participó, el cielo estaba nublado. Una llovizna ligera caía sobre Lima, pero la multitud no se movía. Alejandrina caminaba despacio, con una vela encendida en la mano. Luis la acompañaba, protegiéndola del viento. Cuando la imagen del Señor de los Milagros se acercó, Alejandrina se detuvo, miró hacia arriba y susurró: «Te cumplí. Señor, cumplí mi promesa». Una lágrima corrió por su mejilla y una sonrisa se dibujó en su rostro. La multitud siguió cantando y en ese instante una luz suave se filtró entre las nubes. Muchos lo notaron. Parecía un rayo de sol que caía justo sobre ella. Nadie dijo nada, pero todos lo sintieron. Fue como si el cielo entero se inclinara en señal de bendición. Desde ese día, Alejandrina ya no volvió a la procesión. Su cuerpo se apagó lentamente, sin sufrimiento, con la paz de quien sabe que ha cumplido su misión. Murió en su casa, rodeada de sus hijos y nietos. En sus manos, una pequeña imagen del Señor de los Milagros. Luis, con lágrimas, la despidió diciendo: «Gracias, mamá. Gracias por enseñarme a creer». El barrio entero acudió a despedirla. La procesión de ese año llevó su nombre en una cinta púrpura, colocada en el anda del Cristo. Y cuando la imagen pasó frente a su casa, todos guardaron silencio. Solo se escuchó el sonido de los violines y el murmullo de las oraciones. Fue como si Lima misma reconociera la historia de aquella madre que amó sin límites y cuya fe había movido lo imposible. Después de la partida de Alejandrina, su historia no se apagó. En lugar de desaparecer con ella, se multiplicó. La gente del barrio siguió hablando de aquella madre que desafió al destino y ganó con la fuerza de su fe. En las noches de octubre, cuando el aire se llena de incienso y los tambores anuncian el paso del Cristo Moreno, los vecinos aún dejan velas encendidas frente a su antigua casa. Algunos dicen que al pasar por allí se siente una calma distinta, una paz que no se explica. Otros aseguran haber visto la luz de una vela arder toda la noche sin consumirse, justo en la ventana donde Alejandrina solía orar. Nadie lo comprueba, nadie lo niega, pero todos coinciden en una cosa: su presencia sigue allí, silenciosa, cuidando. Luis continuó con la tradición de su madre. Cada año se viste con la túnica morada, coloca el rosario de Alejandrina entre sus manos y sale a cargar el anda del Señor de los Milagros. A veces, cuando el peso del altar se vuelve insoportable, siente un alivio repentino, como si unas manos invisibles lo ayudaran a sostenerlo.
En esos momentos mira al cielo y sonríe, sabiendo que su madre camina a su lado. Nadie lo ve, pero él lo siente. En medio de la multitud, entre los cánticos y las lágrimas, sabe que la promesa sigue viva, que la fe no murió con ella, sino que se transformó en legado. Con el paso de los años, más madres comenzaron a visitar su antigua casa convertida en pequeño santuario. Llegaban con sus hijos enfermos, con fotografías, con cartas, con promesas escritas a mano. Algunas venían desde provincias lejanas, cruzando el país solo para encender una vela donde Alejandrina oraba. Los sacerdotes de la parroquia cercana comenzaron a notar que la devoción se extendía y permitieron que cada octubre se celebrara una misa en memoria de todas las madres que, como Alejandrina, habían confiado su dolor al Señor de los Milagros. La iglesia se llenaba de mujeres con túnicas moradas, sosteniendo retratos de sus hijos, algunos vivos, otros ausentes, todos unidos por la misma fe. En esas ceremonias se escuchaban historias de sanaciones, reconciliaciones, esperanzas renovadas. Nadie las anunciaba en los periódicos, pero corrían de voz en voz, igual que la historia original. Una tarde, una mujer joven llamada Rosa llegó al pequeño altar. Su hija estaba hospitalizada con una enfermedad rara que los médicos no lograban tratar. Había escuchado la historia de Alejandrina en la televisión años atrás y había guardado ese recuerdo como una chispa de fe. Llegó llorando, arrodillándose frente a la imagen, y dijo en voz baja: «Señor, yo no sé si merezco un milagro, pero si escuchaste a aquella madre, escúchame también a mí. No te pido riquezas, solo que mi hija viva». Encendió una vela, tocó la mesa y se marchó. Días después, los doctores le dieron una noticia que nadie esperaba. Su hija había mejorado sin explicación. Rosa volvió al altar, esta vez sonriendo, y dejó una nota que decía: «Gracias, Alejandrina, por enseñarme a creer». Desde entonces, cada año, ella también camina en la procesión con una vela encendida, contando su historia a quienes dudan. Así fue como la fe de una madre se convirtió en la fe de muchas. No había templos dorados ni estatuas nuevas, solo el eco de una promesa cumplida que seguía tocando corazones. En las calles de Lima, entre los vendedores de flores y los peregrinos cansados, a menudo se escucha su nombre, no como el de una santa, sino como el de una madre que amó sin medida. Ella caminó sin saber a dónde iba, dicen algunos, pero el Señor la esperaba. Y en esa frase se resume todo, porque eso es la fe. Caminar a oscuras confiando en una voz que no se ve, pero que guía con certeza. Un año, durante la procesión, un sacerdote decidió recordar públicamente su historia. Frente a miles de devotos, levantó la voz y dijo: «Hoy recordamos a todas las madres que, como Alejandrina Ponce, entregaron su vida a la fe. A esas madres que se arrodillan, que lloran, que hacen promesas y que no dejan que el miedo apague su amor, porque el Señor escucha los ruegos de una madre sincera». Las personas se miraron entre sí y muchos comenzaron a llorar. Algunos nunca habían oído su nombre, pero sintieron que la historia era también la suya, porque en cada madre que reza hay un poco de Alejandrina y en cada milagro concedido un reflejo de su promesa. Luis, ya mayor, conserva el altar en casa. Sus hijos crecieron escuchando la historia de la abuela que desafió a la muerte. En las noches, cuando el silencio cubre la ciudad, les cuenta cómo fue aquel día. Les dice que no se trata de pedir milagros por capricho, sino de creer incluso cuando no hay razones. Les enseña que la fe no siempre cambia las circunstancias, pero siempre transforma el corazón. A veces, cuando termina de hablar, uno de sus nietos pregunta: ¿y el Señor de los Milagros sigue escuchando? Él sonríe y responde: siempre. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta, porque el milagro ocurre primero aquí. Y se lleva la mano al pecho. La historia de Alejandrina fue contada en escuelas, iglesias y reuniones familiares.
Algunos escritores la mencionaron en libros sobre devoción popular. Otros grabaron documentales mostrando las procesiones y los testimonios de quienes afirmaban haber recibido favores después de conocer su historia. Pero más allá de los registros y las palabras, su verdadera huella quedó en la memoria colectiva del pueblo. En cada vela encendida, en cada promesa cumplida, en cada lágrima que cae sobre el asfalto de Lima en octubre, está el eco de aquella madre que un día se atrevió a creer. Hay noches en las que el cielo de Lima parece más claro de lo habitual. Los devotos dicen que cuando el Cristo Moreno sale a las calles, algo cambia en el aire. Algunos aseguran que escuchan un suspiro entre los cantos, una voz que no se distingue del todo, pero que dice: «Gracias, Señor». Quienes conocen la historia saben a quién pertenece. No es fantasía ni superstición. Es la voz de la fe que no muere, la de una madre que sigue caminando junto al pueblo, invisible pero presente. Y así, el milagro de Alejandrina se volvió eterno. No porque haya sido escrito en un libro, ni porque haya sido grabado en video, sino porque fue sembrado en los corazones. Cada vez que una madre desesperada levanta la vista al cielo y pronuncia una promesa, sin saberlo, continúa su legado. Cada vez que una vida parece perdida y la esperanza renace, su historia vuelve a contarse en silencio, una y otra vez. Porque los milagros no siempre ocurren en los templos. A veces nacen en la oscuridad, en la soledad de una madre que se niega a rendirse. Dicen que la fe mueve montañas. Alejandrina no movió montañas, pero movió el cielo. Y lo hizo con una sola oración. En el mundo hay miles de historias parecidas, pero pocas tan puras, tan humanas, tan llenas de amor. Su vida fue un recordatorio de que el dolor no destruye, que la fe no depende del milagro, sino que el milagro depende de la fe. Y aunque su cuerpo ya no está, su historia sigue siendo contada en susurros, en altares, en las manos de quienes rezan, porque una madre de fe nunca muere. Su voz se mezcla con los rezos del pueblo, su imagen con las luces de la procesión, su alma con la multitud morada que avanza cada octubre. Y cuando la imagen del Señor de los Milagros pasa frente al altar principal, muchos juran sentir una presencia suave que los acompaña, una brisa que acaricia el rostro y susurra al oído: nunca estás sola, Él escucha, siempre escucha. Así termina la historia de una madre que no se rindió, una historia que comenzó con el llanto de una pérdida y terminó con la eternidad de una promesa cumplida. Una historia que no pertenece solo a Alejandrina, sino a cada madre que alguna vez ha mirado al cielo y ha dicho entre lágrimas: haz tu milagro, Señor. Y tal vez, en algún rincón del mundo, mientras una vela arde y una oración se eleva, el Cristo Moreno vuelve a mirar hacia la tierra, recordando aquella noche en Lima, en que una madre detuvo el silencio de la muerte con la fuerza infinita de su fe.